¿Qué tal, Javier Ángel? Yo creo que no es ningún secreto que los reyes a lo largo de la historia no se han casado por amor, sino que los enlaces reales han sido fruto de complicadas negociaciones entre las distintas casas reales, dando lugar a matrimonios muy dispares y, por tanto, también a un sinfín de anécdotas y sucedidos. Bueno. Con este preámbulo ya me estás dejando intrigado, Feliciano. No me puedo ni imaginar por dónde vas a salir. Pues venga, se acabó la intriga. Te voy a hablar de un rey aragonés, nacido y criado en Huesca, en mi tierra, que se llamó Pedro II de Aragón. Pedro II de Aragón fue un señor que si viviera hoy en día no podría salir a la calle. Pues mira, todo en él se consideraría políticamente incorrecto. Era atractivo, galante, seductor, valiente, tan aficionado a las féminas como a las armas y a las bellas artes. Y para colmo, era profundamente católico. Pues tienes razón. Pedro II de Aragón, con todas esas prendas, hoy en día no podría salir a la calle, sino que incluso ni siquiera podría reinar. El rey Pedro, que se hacía llamar el Católico, puso especial interés en la gobernación de la Occitania, patria de la literatura trovadoresca provenzal. Y claro, fue una fuente de inspiración para todos estos juglares que vieron en sus gestas la personificación del espíritu de la caballería. Pedro el Católico fue el primogénito de Alfonso II de Aragón, a quien los somardas cronistas aragoneses lo llamaron Alfonso II el Casto, por la sencilla razón de que siempre le fue fiel a su esposa doña Sancha de Castilla. Pedro, con apenas 17 años, llegó a ser rey de Aragón y conde de Barcelona. Continuó la reconquista por las tierras bajas de Teruel y Valencia y llegó a combatir al infiel en las Navas de Tolosa y hombro con hombro con los reyes de Castilla y Navarra. Estamos hablando, por tanto, de principios del siglo XIII. Pero a él lo que de verdad le interesaba era la expansión de Aragón por el sudeste francés. Quería constituir un imperio a los dos lados del Pirineo. Bueno. Eran los tiempos en los que por esas tierras del medievo francés se había extendido la herejía albigense. Efectivamente. El Papa Inocencio III, impresionado por las cualidades regias de Pedro, pues decidió captarlo para que le ayudara a combatir a los heréticos. Y cuando digo combatir, lógicamente no hablo de elevados debates teológicos, sino de matar y de exterminar. Pedro II se dejaba querer por el Papa, pero claro, tenía el corazón partido. Mira, por un lado, como buen católico y aliado del Papa, combatía contra los albigenses. Pero claro, por otro lado, como rey de Aragón, como político, le interesaba tener a los albigenses de su parte y así poder hacer un frente común contra el rey de Francia. Bueno, pues atendiendo a tus palabras iniciales y viendo la época, seguro que eso se resolvía con una boda. Pues sí, mira, y aquí es cuando entra en juego la pobre María de Montpellier. Y digo pobre porque María de Montpellier es el paradigma de lo poco que pintaba la voluntad de las mujeres en estos juegos de política territorial. Su padre la casó con el vizconde de Marsella, al poco tiempo enviudó y su padre la cedió a Bernardo IV, conde de Camins. Entonces el Papa, que veía ahí a Pedro muy dubitativo en su lucha contra los albigenses, vio en María la solución de todos sus problemas. Llamó a Bernardo a capítulo y le dijo: mira, Bernardo, ¿no crees que María de Montpellier es mucha mujer para un conde como tú? ¿No crees que estaría mejor con un rey hecho y derecho como Pedro II de Aragón? Y Bernardo le dijo: hombre, Inocencio, sí tienes razón, pero divorciarme así, de repente, sin ningún motivo aparente, ¿qué dirán las asociaciones de feministas de mi condado? Y el Papa le dijo: tú ne casa a las feministas y hazme casa a mí. Mira, yo te voy a dar un motivo que no vas a poder rechazar. Si te divorcias de María de Montpellier, he hablado con Pedro y te daríamos los territorios del Languedoc para que puedas cuadrar tu condado. Y además te puedo dar indulgencia plenaria. Hombre, gracias, lo de los territorios del Languedoc no está mal tirado, no. Pero claro, ¿quién se puede negar a que el Papa le dé la indulgencia plenaria? Así que el Papa disolvió el matrimonio y entregó a María de Montpellier al rey Pedro II de Aragón. Vaya, qué barbaridad. Qué pragmáticos serán los de la Edad Media a costa de las mujeres. Pues sí, Javier Ángel, sí, mira. Pedro, que no daba puntada sin hilo, aceptó el trato de muy buen grado, pues es que él ya sabía que el padre de María estaba muy delicado. Bueno, de hecho, ya enseguida murió y por tanto, gracias a María, heredaría nada menos que el señorío de Montpellier y eso le daría mucho poder en el otro lado de los Pirineos. Se casaron, oye, todo fue muy bien. Enseguida tuvieron una hija, pero esta niña murió al poco de nacer. Y a partir de ese momento todo se vino abajo. Pedro no solo se desentendió de sus obligaciones maritales, sino que comenzó a maltratar física y emocionalmente a la pobre María. Y nadie se explicaba el por qué.
Pues ya hemos dicho que Pedro era un hombre muy sensual y María de Montpellier, como dicen las crónicas, era una mujer atractiva y experimentada. Bueno, la situación en ese momento era calamitosa. ¿Y qué pensaba la nobleza y el clero aragonés de todo este asunto? Bueno, la nobleza aragonesa y el clero estaban que fumaban en pipa, pues claro, necesitaban a toda costa un heredero para poder consolidar el incipiente reino de Aragón. Así que dejaron a un lado los inútiles lamentos y se pusieron manos a la obra. En un torneo de Montpellier, el rey Pedro mostró su deseo por una dama que merodeaba por la tribuna de autoridades, cosa que no pasó desapercibida en la camarilla real. Así que se conchavaron y el alcahuete real le dijo a Pedro que la dama en cuestión era muy virtuosa y que sólo accedería al encuentro si se realizaba con total discreción y, por supuesto, a oscuras para no ruborizarse. El rey, que estaba como una moto, dijo que sí, y se presentó en el aposento dispuesto a todo. Lo que no sabía el fogoso Pedro es que quien realmente le esperaba en el lecho era su verdadera esposa, María de Montpellier. Anda, ¡qué bueno! Pues Pedro, sin sospechar el engaño, subió a la cama como un Miura e hizo justicia a su fama, mientras que detrás de la puerta se aglomeraba en expectante silencio toda la corte aragonesa, que cuando creyó conveniente irrumpió estrepitosamente en el cuarto, señalando la cama y gritando: «¡Mirad, mirad, con quién os habéis acostado!». Imaginaos al pobre don Pedro cuando vio entrar de repente en la alcoba a 24 hombres buenos, abades, priores, un representante del obispo, 2 notarios, 12 damas de alcurnia y 12 doncellas con cirios que iluminaban la habitación. Vaya, el camarote de los hermanos Marx, comparado con esto, se quedaba en nada. Resuelto el equívoco, se dio cuenta de que había cometido adulterio con su propia esposa. Muy cabreado, eso sí, se allanó ante la evidencia y dijo: «Ya que es así, que se cumpla lo que Dios quiera». Y al final, ¿qué fue lo que Dios quiso? Pues Dios dispuso que a los 9 meses justos naciera un precioso niño que de mayor sería Jaime I el Conquistador, quien consiguió para la corona de Aragón los reinos de Valencia y Mallorca. Bueno, supongo que el rey don Pedro, al ver la sonrisa del bebé, volvería al redil familiar. No, qué va. Pedro jamás aceptó lo sucedido, repudió a su mujer y a su hijo, que ni siquiera quiso conocer. Incluso lo entregó de rehén, cuando solo tenía 3 añitos, a Simón de Montfort, como garantía de que estaba del lado del Papa en la lucha contra los albigenses. Luego Pedro, sin importarle la vida de su hijo, se pasó de bando y combatió al lado de los albigenses contra el Papa y contra el mismísimo Simón de Montfort. Esta decisión además le costó la vida, pues pereció con 35 años en la batalla de Muret. Y menos mal que el Papa actuó con sensatez, puso las cosas en su sitio y obligó a Simón a que devolviera al pequeño Jaime, que no tenía culpa de nada, quien pasó de los castillos de Carcasona al castillo de Monzón, donde se educó con los templarios, huérfano de padre y madre. Bien está lo que bien acaba, pero me intriga saber cómo Pedro II el Católico acabó luchando contra el Papa. Si decías que Pedro el Católico era su protegido. Pues sí, al principio sí, pero ya sabes cómo son estos pactos políticos. De hecho, Pedro II el Católico fue el primer rey aragonés coronado por el Papa. Esto de que el Papa te coronase te daba mucho prestigio, te legitimaba ante la nobleza europea. Era como la actual garantía en oro de los electrodomésticos. Por cierto, que la ceremonia de las coronaciones papales también tenía su aquel. Mira, resulta que el Papa, para demostrar quién mandaba allí, te coronaba con los pies, que también son ganas de molestar. Pues Pedro, el muy somarda, se fabricó la corona de panácimo, el mismo pan que se usa para consagrar, y entonces el Papa, al verla y por respeto a la sagrada forma, no le quedó más remedio que coronarlo con las manos. Oye, a propósito, me ha hecho mucha gracia eso de que a Alfonso II de Aragón le llamasen el Casto. Bueno, se llamaba Alfonso Ramón. Su madre, la reina aragonesa, doña Petronila, lo llamaba Alfonso, y él siempre firmaba como Alfonso II de Aragón. Su padre, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, que por cierto era un tipo estupendo, pues lo llamaba Ramón, hasta el punto que doña Petronila escribe en algunos documentos: «Mi hijo Alfonso, al que su padre llama Ramón». Por tanto, Alfonso fue el primer rey de Aragón que también fue conde de Barcelona. Por eso, tanto él como sus sucesores fueron reyes de la corona de Aragón, que nunca se ha llamado ni ha sido, tal como ahora nos quieren vender, la corona catalano-aragonesa. Cuídate, Javier Ángel, que nosotros somos contingentes y tú eres necesario.